Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de Negocios Televisión. Arranca esta mañana de jueves, es 11 de julio, son las 7 de la mañana y son varios los puntos de atención a esta hora, con permiso, por supuesto, y de primeras, con unos mercados que aguardan, sin lugar a dudas, a lo que va a ser la clave, la referencia macroeconómica del día, y eso que llevamos 2 días escuchando a Powell. Hoy, dato de IPC en Estados Unidos, hoy, especial, por supuesto, en esta casa y, por supuesto, atendiendo a unos mercados que ha visto como el S&P 500, el índice rector de Wall Street, ha pasado la barrera de los 5.600 puntos por primera vez, impulsado por esas mega capitalizadas, mientras oíamos a un Jerome Powell que insistía ante el Comité Bancario de la Cámara de Representantes que todavía no es momento de llevar a cabo recortes de tipos de interés, pero advirtiendo también sobre los riesgos de retrasar demasiado esa relajación en el tono restrictivo, porque sí que decía que los tipos están en tipo restrictivo a esta hora, y señalando cómo la FED tiene 2 mandatos y que ahora mismo tienen los riesgos equilibrados en ambos, pero es momento de mirar no solo a la inflación, sino también al empleo. Con todos los mercados están barajando esas expectativas, acercando esa posibilidad del recorte de tipos de interés, y lo hemos visto con subidas en Wall Street. Ayer triple alza también el Dow Jones, se sumaba a la corriente de alzas, y esta mañana estamos viendo también máximos históricos de nuevo en el índice Nikkei en Japón, que también atraviesa esa barrera histórica de los 42.000 puntos, con la ayuda de esas compañías también tecnológicas que le están ayudando esta mañana a impulsar el nivel del índice principal de Tokio, también en los de mayor capitalización como el Tokyo Topix, una jornada por tanto de subidas generalizadas, y eso sí, viendo cómo a esta hora los futuros americanos parece que quieren retroceder, los vemos con recortes, mientras que los futuros europeos están apuntando a ganancias. Es el escenario de unos mercados que aguardan al dato de IPC, que lo estamos viendo en la fortaleza de los índices, pero que por supuesto siguen muy pendientes en lo que es el tablero internacional, en la arena geopolítica y en todo lo que está pasando en torno a esa cumbre de Washington. Cumbre de la OTAN. Hoy ya se espera la firma, si termina este jueves, la cumbre que arrancaba en la noche del martes, y en la que los líderes, los 32 aliados, están preparando a la OTAN, también de hecho ante la posible llegada de un cambio, si llega Donald Trump a la Casa Blanca, y prometiendo, estableciendo ese marco de ayuda para Ucrania, que es lo que ha estado redundando a lo largo de todas las sesiones. Por cierto, que ayer reuniones bilaterales es lo que se vivía en torno a la cumbre de la OTAN, con Zelensky, que hoy va a ser recibido en esa cumbre con motivo del 75 aniversario de la alianza. Todo esto en una jornada en la que, si miramos en detalle lo que está pasando en esa cumbre de la OTAN, en las claves que recogen lo que está siendo el epicentro informativo, por una parte está lo más inmediato y lo que se ha confirmado, y es que esos F-16 que había solicitado Ucrania, esas pequeñas líneas rojas que la misma OTAN está cruzando con respecto a lo que habían sido los no rotundos del principio, están poniendo rumbo a Ucrania, y según ha señalado el propio secretario de Estado, el jefe de la diplomacia norteamericana, Anthony Blinken, este mismo verano van a volar sobre el cielo ucraniano esos F-16, un envío, un compromiso de apoyo armamentístico, junto con también, por supuesto, el financiero, esos 40.000 millones que había defendido hasta el último aliento el secretario general Jens Stoltenberg. Dice que es en apoyo para la defensa de Ucrania, no van a sobrevolar el cielo ruso, y que significa, dice, simplemente apoyo a defensa ucraniana, pero no significa que vayan a buscar que se extienda la guerra. El objetivo, dice, de la OTAN es terminar con este conflicto, y precisamente es ahí donde están yendo todos sus esfuerzos. De momento, esos F-16 procedentes de Dinamarca, de Holanda, que vuelan en rumbo a Ucrania. Y sin lugar a dudas, todo esto en un momento en el que resulta clave lo que se va a aprobar en el día de hoy. Durante todo el tiempo, la alianza que se creó para hacer frente a la amenaza de Rusia en los tiempos de la Guerra Fría sigue poniendo a Rusia como el gran objetivo
aplacar, sobre todo en esa guerra en Ucrania, pero introduce un nuevo tono y una nueva amenaza que ya está siendo respondida por parte de Pekín. La OTAN ha elevado el tono contra China y hoy se va a aprobar un borrador en el que los aliados dicen y le exigen a Pekín que deje de apoyar la guerra de Rusia. Denuncian los aliados en ese mensaje que se va a aprobar, esa declaración conjunta de los aliados, que ese apoyo, esa alianza que se han profesado Moscú y Pekín, lo que está haciendo es un factor decisivo a la hora de alimentar la maquinaria de guerra de Vladimir Putin contra Ucrania. Y es lo que dice que aumenta, por tanto, la amenaza que Rusia supone para sus vecinos y para la seguridad euroatlántica. Así advierten y dicen que China no puede permitir la mayor guerra de Europa sin que esto afecte negativamente a sus intereses y reputación. Críticas de China, amenaza velada, hablando de intereses, de reputación y posiblemente de lo que pueden ser impactos en las relaciones comerciales de entre los aliados con Pekín. Sin embargo, a la espera de que hoy se apruebe ese borrador, ya tenemos la respuesta de Pekín. China lo que dice es que el borrador de la OTAN está lleno de mentiras y difamaciones. Dice China que no responde a la verdad lo que están denunciando en ese borrador que se está filtrando, que se va a aprobar previsiblemente en el día de hoy, y señalando además el portavoz de lo que es la misión de China ante la Unión Europea, que está llena esa declaración conjunta, ese comunicado final, de una mentalidad de la Guerra Fría y retórica beligerante. Dice además que los párrafos dedicados al gigante asiático son provocadores, son mentiras, difamaciones evidentes, y añade que Pekín rechaza absolutamente todas las acusaciones, todas las palabras. Dice que China no es la que ha creado la crisis y es la que está promoviendo negociaciones de paz. Y en cuanto a su participación al conflicto, con respecto a las acusaciones que recibe por parte de los socios de la OTAN sobre alimentar o no la maquinaria de guerra Rusia, dice que no son los ciudadanos chinos, no es el gobierno de Pekín quien ha suministrado armas letales a ninguna de las partes, y que los flujos comerciales entre China y Rusia no están dirigidos contra ningún país tercero ni deben estar sujetos a perturbaciones o coerciones, precisamente mirando a esa amenaza que se va viendo en ese interlineado de esa declaración conjunto. Y por supuesto, en medio de lo que son las tensiones geopolíticas y el tablero internacional, la mirada sobre Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y su candidatura para renovar su batalla frente a Donald Trump por continuar y extender su mandato en la Casa Blanca, está viendo en las últimas horas resquebrajarse en cuanto a algunos de los grandes apoyos que además hacen gran mella en la opinión pública. Por una parte está la que fuera expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que ha estado a Biden a que decida con prontitud, que decida rápidamente sobre la candidatura. Dice precisamente que depende del propio Biden decidir si se presenta o no, y dice que todos, desde las filas demócratas, le alientan a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba, decía la expresidenta de la Cámara y una de las congresistas más influyentes del partido en una entrevista con la MSNBC. Pide, eso sí, a los demócratas que no dejen airear lo que pasa en casa, que no ventilen las quejas, las denuncias en público hasta después de la cumbre de la OTAN, y al mismo tiempo importante también, sobre todo por el peso que pueda tener en la repercusión pública, el actor George Clooney, que pide la marcha de alguna manera del presidente Joe Biden. Dice que ya no es la misma persona que llegó a la Casa Blanca en 2020, y dice que debería abandonar su intento de reelección. Clooney, que para que se haga una idea, ha sido uno de los grandes buscadores de fondos para la campaña de Joe Biden a la reelección. De hecho, era el coanfitrión de un evento de recaudación de fondos repletos de estrellas para Biden en Los Ángeles en junio, apenas unas semanas antes de lo que fue ese debacle, de ese cara a cara entre Biden y Trump del 27 de junio, y que es lo que ha marcado un antes y un después, y en el que se está viendo cómo se resquebraja esos apoyos en las filas demócratas, entre también lo que es el apoyo entre los que dan fondos a un Joe Biden que tiene que ser
seguir peleando. Todo esto, como decimos, en unos mercados que hoy, y tras haber visto los 5.600 puntos por primera vez en el S&P 500 y a la espera de conocer el dato de IPC en Estados Unidos, dice que los futuros hoy quieren echar el freno, quieren parar, pero por supuesto el protagonismo, la atención sigue puesto ahora mismo hasta que llegue ese dato macro en esa cumbre de la OTAN, en esa cumbre de la Alianza, en su 75 aniversario, con F-16 volando a Ucrania y con la amenaza y elevando el tono contra China. Trece minutos pasan de las 7 de la mañana. Seguimos avanzando en este primer repaso a la actualidad del Día de Negocios Televisión. Una actualidad que sin lugar a dudas se escribe a esta hora en claves de última hora y que nos hacen mirar a Asia y sobre todo en torno a la tensión que está surgiendo sobre la isla de Taiwán, ese territorio que China reclama como propio. Tensión esta madrugada en torno a Taiwán tras el avistamiento por parte de las autoridades de la isla de 66 aviones militares chinos cerca de la isla que reclama Pekín como propio. El Ministerio de Defensa taiwanés acaba de anunciar precisamente que se han detectado 66 aeronaves en las cercanías de la isla, un número que marca la mayor cifra de aviones militares chinos detectados en un periodo de 24 horas desde que arrancó el ejercicio, según ha informado el Ministerio de Defensa de Taiwán. Son 66 aviones del EPL, del ejército, y 7 buques del plan operando alrededor de Taiwán que han sido detectados lo que son las últimas horas. Más asuntos, porque un destructor de la Fuerza de Defensa de Japón ha entrado en aguas territoriales de China a pesar de las advertencias que realizaban los buques del Pekín, según ha informado la agencia Kyodo. El Suzuki se ha aventurado y entraba en aguas de la provincia oriental china de Zhejiang
ha sido este 4 de julio, cuando las autoridades de Zhejiang, de la administración de China, han emitido esa alerta ante lo que era la entrada en una zona de prohibición de navegación del 3 al 5 de julio, donde se ha llevado a cabo un simulacro de fuego real en aguas del mar de China Oriental. El Ministerio de Defensa de Japón ha iniciado una investigación sobre el capitán del destructor naval después de que Pekín plantease preocupaciones serias después de que ese buque, ese destructor de la Fuerza Marítima japonesa y naval, entrase en aguas territoriales chinas a pesar de las advertencias de los propios buques de China. Por supuesto, seguimos pendientes de lo que está dando de sí la cumbre de la OTAN en Washington. Termina este jueves y en las últimas horas algunos de los mensajes que han quedado más claros en ese discurso de compromiso de apoyo a Ucrania para responder a los ataques rusos es lo que va a ser, sin lugar a dudas, un punto y aparte. Aviones F-16 que se dirigen a esta hora a Ucrania para sumarse y brindar apoyo al ejército de Kiev para hacer frente y repeler los ataques rusos. Eso sí, no van a alcanzar en sus vuelos el espacio aéreo del país que gobierna Vladimir Putin. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha defendido que estos F-16 son lo que Ucrania necesita para defenderse y confirmaba que la transferencia está en marcha procedente de Dinamarca, de Holanda, y que estos aviones volarán en el cielo de Ucrania este verano. Vamos a escuchar a Anthony Blinken. That Ukraine has what it needs to defend itself when it needs it. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands. And those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against the Russian aggression. Ucrania, que sin lugar a dudas se ha situado como uno de los temas claves de esta cumbre de los aliados, de los 32 aliados de la OTAN, además en este 75 aniversario de la alianza. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha celebrado reuniones bilaterales en el marco de esta cumbre, pero hoy va a ser recibido por la propia alianza, después además de que se haya aprobado por parte de los aliados un plan de ayuda al compromiso de dar un mínimo de 40.000 millones en 2025 ya para la seguridad en Ucrania. Capacidad financiera y armamentística, lo estamos contando, también el anuncio de esos F-16 que van a proteger los cielos de Ucrania este verano. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha defendido que este movimiento busca acercar un final de la guerra en un contexto en el que a largo plazo se buscará la adhesión. A largo plazo, eso sí, es señalando porque de momento lo que se hace es compromiso de ayuda, porque para además llevarse a cabo una entrada de Ucrania en la OTAN, el conflicto debería acabar. No puede entrar, según los propios principios de la OTAN, un país en guerra en la alianza. Eso sí, dice que para acabar la guerra denuncian a quienes financian las arcas rusas y por tanto la maquinaria de guerra de Putin. Y es ahí donde ha arrancado esa mayor amenaza contra China por parte de la OTAN. La tarea más crítica de esta cumbre, con todo, gira en torno a lo que se decide sobre Ucrania, y Stoltenberg subrayaba como si se quiere defender la democracia y la libertad, dice, es ahora y el lugar de defender a Ucrania. Vamos a escuchar al secretario general de la OTAN. Of course, the most urgent, the most critical task at this summit will be everything we will do and decide on Ukraine. Because this is really the time where we are tested. If we want to stand up for democracy and freedom, it's now, and the place is Ukraine. Sin lugar a dudas, la cumbre de la OTAN que hoy va a dar el punto y final a esta cita, y lo va a hacer además con lo que va a ser el borrador final que ahora hemos conocido, que se va a convertir en la declaración final de los aliados en esta cumbre de la alianza. En este marco, el capítulo especial que va a incluir esta declaración ha sido la mirada crítica de los aliados hacia China. La alianza describe en ese borrador al gigante asiático como lo que está siendo un facilitador decisivo
de la guerra de Rusia contra Ucrania y exige que Pekín cese su apoyo a la maquinaria de guerra de Moscú, en lo que supone la condena y la advertencia más enérgica de la historia de la alianza militar a Pekín. En la declaración conjunta que se aprobará este jueves en Washington, el texto denuncia cómo Pekín se ha convertido con esa asociación sin límites y ese apoyo a gran escala en ese apoyo vital para la base industrial de defensa de Rusia. Un apoyo que, subrayan, aumenta la amenaza que Rusia supone para los vecinos y la seguridad euroatlántica. Los aliados exigen a Pekín que cese todo el apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia. Denuncian que Pekín no puede permitir la mayor guerra de Europa en la historia reciente sin que afecte negativamente a sus intereses y reputación. Y desde Pekín, críticas a las ideas que se desprenden de este borrador de la cumbre de la OTAN y del que, por supuesto, está una valoración absolutamente de rechazo. Denuncia que está lleno de mentiras y difamaciones. El portavoz de la misión de China ante la Unión Europea acaba de lanzar un comunicado acerca de que la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN, que se va a aprobar a lo largo de este jueves, está llena de una mentalidad de la Guerra Fría y retórica beligerante. En cuanto a China, el portavoz de Pekín dice que los párrafos dedicados al gigante asiático son provocadores con mentiras y difamaciones evidentes, y añade que Pekín rechaza firmemente ese texto y esas palabras. Dice que China no es la que ha creado la crisis en Ucrania, que está promoviendo además constantemente las negociaciones de paz. Y en cuanto a su participación en el conflicto o el alimento de la maquinaria de guerra, responde que no ha suministrado armas letales a ninguna de las partes y que los flujos comerciales normales entre China y Rusia no están dirigidos a ningún tercero ni deben estar sujetos a perturbaciones o coerciones. El país ha instado además a la OTAN a reflexionar sobre sí misma y corregir sus percepciones erróneas sobre China. Y por supuesto, si miramos a la OTAN, veremos a ver lo que da de sí una vez que se apruebe, conozcamos en detalle esa declaración final. La mirada está puesta, sin lugar a dudas, a lo que puede ser el futuro más inmediato de la OTAN, no solo porque Stoltenberg, esa Secretaría General, termina. De hecho, esta cumbre se celebra ya bajo Mark Rutte como el próximo secretario general de la Alianza, como anfitrión. Y, por supuesto, que la mirada puesta en lo que puede ser un relevo en la Casa Blanca con las elecciones del próximo mes de noviembre y que, según las encuestas, da bastante probabilidad a una victoria de Donald Trump, del republicano, frente a Joe Biden. En este sentido, clave lo que a esta hora se publica por lo que podría venir por parte del republicano a la alianza. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pensando en minimizar potencialmente el intercambio de inteligencia con los miembros de la OTAN, es decir, con los aliados de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Una noticia que publica esta hora en exclusiva Político, citando a funcionarios extranjeros sobre esos posibles planes. Según 3 funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN, los asesores de Trump habrían notificado a los aliados de Estados Unidos que esta medida sería parte de un plan más amplio que prevé que el país reduzca su apoyo a la alianza. Señalan cómo fue precisamente la inteligencia estadounidense la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a invadir Ucrania. Algunos países no creían que Rusia tuviera la capacidad para llevar a cabo una campaña militar exitosa, según comentan esas fuentes, aludiendo a la importancia de compartir información de inteligencia. En su primer mandato, cuando estuvo ya en la Casa Blanca, Donald Trump ya había hecho declaraciones polémicas sobre esta cuestión y recientemente, de hecho, ha llegado a cuestionar el apoyo a aquellos aliados que no cumplan con esos compromisos de gasto en defensa. Con todo, según Político, Trump considera reducir el intercambio de información con Europa
en esa advertencia por parte de los responsables europeos que dicen que confían en la inteligencia estadounidense para ayudar a defenderse de la agresión rusa en su propio suelo y que, por lo tanto, a esta hora se sitúa como el epicentro informativo. La batalla contra la Casa Blanca se decidirá el 5 de noviembre. Antes llegará la nominación en las filas demócratas de este próximo mes de agosto y, entre tanto, y tras lo que fue ese desastroso debate cara a cara de Biden y Trump del pasado 27 de junio, en concreto para la figura del actual jefe de la Casa Blanca, sigue despertando el análisis y los llamamientos a que se haga a un lado por parte de figuras claras de las filas demócratas y de grandes personajes públicos. En las últimas horas, Nancy Pelosi, la veterana demócrata expresidenta de la Cámara de Representantes, ha pedido a Joe Biden que tome una decisión rápida sobre si continuará en la búsqueda de la reelección, si continuará con esa nominación, sin llegar a respaldar su candidatura para un segundo mandato, mientras los legisladores siguen debatiendo sobre el futuro político del presidente. Decía Pelosi que depende del presidente decidir si se presentará o no. Dice que todos le alientan a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba, en una declaración, en una entrevista en las últimas horas a la MSNBC, pidiendo a los demócratas, eso sí, que reserven las críticas, que dejen de ventilar sus quejas en público hasta después de la cumbre de la OTAN. Hoy se espera, por cierto, una rueda de prensa importante para medir la respuesta de Joe Biden y su capacidad de respuesta sin el apoyo de un texto leído en público. Y precisamente en cuanto a la pérdida de apoyos, hay que mirar a los importantes donantes y captadores de fondos para las filas de Joe Biden. El actor George Clooney, uno de los más claros e importantes recaudadores de fondos de Hollywood para los demócratas, ha dicho en las últimas horas que el presidente Joe Biden ya no es la misma persona que ganó la Casa Blanca en 2020 y ha dicho que debería abandonar su intento de buscar la reelección para un segundo mandato. Clooney, que además hace importante mella sus declaraciones porque fue coanfitrión de un evento de recaudación de fondos repleto de estrellas para Biden en Los Ángeles este mes de junio, apenas 2 semanas antes de que el presidente de 81 años de edad se enfrentase en ese debate cara a cara con el expresidente republicano Donald Trump en el 27 de junio y en el que se cuestionó su estado de salud físico y mental para acudir a unas segundas elecciones y a un segundo mandato. Y en página, por supuesto, clara de atención para los mercados, estas últimas horas hemos vuelto a escuchar al presidente de la Reserva Federal, un Jerome Powell que ha vuelto a insistir en que se necesita ver más informes buenos de inflación antes de empezar a recortar tipos, aunque ha reconocido que la actual política monetaria está siendo restrictiva. En su diagnóstico destaca cómo el tipo neutral debe haber subido al menos a corto plazo. Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell ha señalado que tiene cierta confianza en que la inflación está cayendo, pero planteaba en que la cuestión es, de momento, no puede estar lo suficientemente seguro de que se está reduciendo de forma sostenida hasta el 2%. Aprovechaba, además, como llegados a este punto, la Fed tiene que vigilar su doble mandato. Incoming. What we said is that we want to be more confident. We want to have greater confidence, and that means more good inflation readings. That inflation is moving sustainably down to 2%. Greater confidence that that is the case. But remember, we have a dual mandate too. We're not just an inflation targeting central bank. We also have an employment mandate. So I could also see us cutting, and we've said this, I've said this, if we saw unexpected weakening in the labor market. And we do now see, I'll speak for myself, I now see the risks to the two mandates as much closer to being in balance. I think for a long time we've had to focus heavily on the inflation mandate, but I think now we're getting to the place where you know the labor market is getting pretty much in balance to where it needs to be, and so we're looking at both sides. Importante, Powell señalaba que lo que precisan ver es que la inflación se reduce de manera sostenida, pero eso sí subrayaba que no pueden esperar a bajar tipos a que esté al 2%. Dice que si se espera ese nivel, podría hacer que cayeran por debajo de los precios, algo que no buscan. We've said that you don't want to wait until inflation gets all the way down to 2%.
because inflation has a certain momentum. You wouldn't wait that long. If you waited that long, you probably waited too long, because inflation will be moving downward and will go well below 2%, which we don't want. Declaraciones de Powell que acompañaban a los principales índices de Wall Street a notarse una jornada de ganancias. Esta vez no se ha quedado rezagado el Dow Jones, pero el S&P 500 ha vuelto a marcar récord. Ha superado y cerrado por primera vez por encima de los 5.600 puntos, un hito que además constituye la racha ganadora más larga de este 2024 con su sexto récord consecutivo, subidas que llegaban tras la intervención de Jerome Powell después de haber hablado en el Senado. Y un día antes de que se conozca el dato de IPC, se espera que retroceda al 3,1% en junio, desde el 3,3% anterior, y la subyacente se mantenga estable en el 3,4%. Todo esto de haber visto el mercado un nuevo impulso, mirando a las expectativas de recortes de tipos, las megacapitalizadas subiendo, y todo esto además después de mirar a los grandes protagonistas con nombre propio, esas grandes cotizadas, y por cierto, ese apunte mirando a los gigantes que ha mirado a Tesla, y ha llegado a decir el inversor Bill Gross que Tesla, la compañía de Elon Musk, se está comportando como un juego especulativo entre inversores minoristas, apuntándole como una nueva acción meme. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.